Bueno, lo que os presentamos hoy en esta rueda de prensa es el estudio de intercomparación de la estación de Lauderal, que tiene como objeto ajustarse al método de referencia marcado por la Comisión Europea. Método de referencia más recogido en el informe Guía para los Estados miembros sobre medidas PM10 e intercomparación del método de referencia, que ha sido publicado por la Comisión Europea el 13 de marzo de 2021. Ese estudio de intercomparación, en el propio informe recoge que ese documento, esa guía, tiene como objeto ayudar a los Estados miembros a cumplir con las obligaciones legales de la Directiva 1990/30/CE en lo referente a medir concentraciones de PM10 en el aire ambiente mediante métodos comunes. En la guía se indican los procedimientos para determinar el factor de corrección entre la determinación de las concentraciones de PM10 realizada por los analizadores automáticos, estación de calidad de aire, y la captación y posterior análisis de partículas PM10 realizadas de acuerdo al método de referencia. Lo tenéis en la página 3, exactamente a qué se trata, qué contenidos requieren estas guías para los Estados miembros sobre medidas de PM10 e intercooperación con el método de referencia, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es seguir esta referencia de la Comisión Europea, esta guía sobre la intercooperación de las estaciones. Esa misma guía dice que se hacen dos campañas, una en invierno y otra en verano. La campaña de invierno fue hecha entre el 10 de enero del 2019 y el 18 de febrero del 2019, y la campaña de verano es hecha entre el 18 de julio del 2019 y el 26 de agosto de 2019. También tenéis en el documento con qué criterios se hacen esas campañas, ¿no? Lo tenéis, me parece importante señalarlo porque es un asunto nuevo y no conviene que nos perdamos. En la página 3 dice introducción y objeto, y a continuación, en el tercer párrafo, dice: a continuación se indican las principales consideraciones a tener en cuenta para realizar los ejercicios de intercomparación con los métodos de referencia recogidos en este documento, ¿no? Tenéis el primer punto que dice: se requiere un mínimo de dos conjuntos de medida, uno realizado durante una estación fría invierno y durante una estación más cálida verano. El número de datos validados, parejas de medidas diarias, no debe ser inferior a 30 para cada uno de los dos periodos de estaciones, y después os marca toda otra serie de criterios que evidentemente se deben de seguir, ¿no? Bien, el resultado, después de este informe, que el informe realmente son dos, que recoge el periodo de verano y el periodo de invierno, después la misma empresa, Envira Ingenieros y Asesores, nos remite otro informe, que es el informe de ajustes. Es decir, hacemos ese informe, por decirlo de alguna manera, de intercomparación de la estación, tal como nos aconseja la Comisión Europea, y una guía concreta que tiene la Comisión Europea para homogeneizar, digamos, las mediciones en el conjunto de Europa, y a continuación, con los factores de corrección que se obtienen en esos dos periodos, en el periodo de invierno y del verano, le decimos a la empresa Asesores Ingenieros, a Envira Ingenieros, le decimos que nos introduzca ese factor de corrección en las diferentes mediciones que se han hecho durante 2019 por parte de la estación del Lauderal. El resultado de esas mediciones, una vez que se ha introducido el factor de corrección, es que el número de separaciones que ha tenido la estación del Lauderal a lo largo del año, de no ser de 67, ha sido de 48. Es decir, sensiblemente menor al número de superaciones que hasta ahora se había dado oficialmente, una vez introducido los factores de corrección y el informe de esta empresa que lo ha hecho, insisto, siguiendo criterios de la propia Comisión Europea. También veis que mejora un poco el valor medio anual, que era de 39, lo que sería el valor medio pasaría a 35. El valor medio está dentro de los parámetros, digamos, máximos permitidos. Lo que no está en los parámetros, lo que sigue sin estar en los parámetros máximos permitidos, es las superaciones diarias. Sabéis que no puede haber un máximo de 35 superaciones diarias. Por lo tanto, me parece una buena noticia que el nivel de superaciones, una vez introducidos los factores de corrección, bajen de 67 a 48, pero sigue siendo una mala noticia que estos 48 superen
el nivel máximo permitido de superaciones diarias, que sigue estando en 35. Por tanto, quiero deciros que es una buena noticia relativa. Y quiero deciros que este gobierno no va a pecar de optimismo. Está bien que los resultados sean un poco mejores, pero seguimos reconociendo, como no puede ser de otra manera, que en el Lauredal tenemos un problema de contaminación. Y por lo tanto que es importante de que el gobierno, las empresas, el plan del aire y los criterios que vienen recogidos en el plan del aire se sigan llevando a cabo para que estos niveles de superación, estos más de 35 niveles que hemos tenido, los logremos rebajar, ¿no? Por lo tanto, insisto, no queremos, a pesar de estos datos de corrección que hemos obtenido a través de este análisis de intercomparación de la empresa Envira Ingenieros, siguiendo la normativa de la Comisión Europea, no queremos caer en este sentido en ningún optimismo, todo lo contrario. Seguimos superando los niveles permitidos, los niveles máximos de 35, y por lo tanto este gobierno, junto con el gobierno del Principado, pedirá que se sigan desarrollando con el máximo rigor todas las medidas que contemplan los planes del aire, que contemplan las autorizaciones integrales, las autorizaciones ambientales integradas que tienen las empresas, y particularmente las inversiones que tienen esas autorizaciones integradas que tienen las empresas, y que en estos momentos están realizando, y que queremos que lleven a buen puerto en los calendarios que también marcan esas autorizaciones ambientales integradas, ¿no? Ese es un poco el tema que os queríamos un poco de alguna manera trasladar, ¿no? Queríamos también, de todas las maneras, aprovechando el contenido de esta rueda de prensa que tiene que ver con la estación del con la estación de medición del Lauredal, queremos también hoy daros también una nueva iniciativa, en este caso de la concejalía, que hemos encargado un estudio de contribución de fuentes. ¿Qué es un estudio de contribución de fuentes? Pretendemos saber no solo las fuentes que contribuyen a la contaminación, que en general las sabemos, sino en qué proporción contribuyen a la contaminación. Queremos saber si en la zona del oeste en concreto, pues en cuánto contribuye pues Arcelor o la térmica o la circulación de vehículos privados o de vehículos pesados que tienen relación al Musel. Ese estudio es un estudio que se está haciendo en estos momentos y que esperamos tener a finales de enero, y donde esperamos saber, insisto, no solo los niveles de contaminación, sino quién contribuye más a esa contaminación, tener una aproximación, digamos, una aproximación porcentual, e insisto en aproximación porcentual a lo que son los niveles de contaminación que están en la zona oeste, ¿no? Y esto eran un poco las dos cuestiones que os queríamos plantear hoy. Por una parte el informe de intercomparación que hemos hecho a través de esta empresa, de esta prestigiosa empresa de ingenieros, y un poco este otro estudio que en estos momentos se está en marcha. Antes que me lo preguntéis, deciros que ese estudio de intercomparación no se hizo en el 18, ¿vale? Tenéis en un cuadro los datos del 18, o sea, a continuación del cuadro pone: para el año 2018 no se disponen de factores de corrección, el valor medio anual quedó en 38 y el número de superaciones del valor límite diario fueron de 81 en total. Esos son los datos del 18. En el 18 no se encargó estudio de intercomparación.